Muy buenas tardes y bienvenidos a un análisis más de IT Institutional Trading por Francisco Trading. Recuerden que estamos en el medio de la competencia de trading de los chicos de BlockFi, exclusiva para la comunidad de IT. Se los dejo el link en la descripción, el link de referido, así participan en la competencia. La mitad del premio va a ser por volumen y la otra mitad del premio va a ser por ROI. Muy bien, dicho esto, pasamos a la favorita de la casa. Estamos con Bitcoin gráfico diario y nosotros tenemos que hacer un breve repaso de lo que ocurrió este tiempo. Nosotros obviamente venimos de acá con mi teoría de pequeños nuevos máximos. Les dije que esperáramos los 77 para comprar, nos llevaron a máximos. Acá les dije que no compráramos, que esperáramos los 82, nos llevó a 97 más o menos. Y de acá les dije que esperáramos los 63 y de acá nos llevó por encima de los 70. Prácticamente para resumir lo que fue el año pasado prácticamente. Nosotros todo esto lo estamos basando en este fractal. Se está dando exactamente calcado y nosotros lo vimos desde acá, desde los 105. ¿Y en qué parte estaríamos ahora del fractal? Justo en esa estructura. Vamos a revisar un ratito esa estructura porque es la que prácticamente nos puede llegar a dar la guía de cómo van a seguir estos movimientos que se están dando el precio. Esta estructura está compuesta de, bueno, una primera liquidación a la baja, que fue esta que llegó al nivel de los 25.338. De acá se empezó a generar un rango, ¿verdad? Un rango en el cual una compresión, digamos, entre este soporte y esta resistencia, y tardó alrededor de 14-15 días para romper esto a la baja. Obviamente rompió la baja y después rompió la alza, ¿no? Fíjense que después de que rompió a la baja, en este caso, esto salió con fuerza al alza en ¿cuántos días? De acá tardó 4 días aproximadamente, 4 días, 8 horas para llegar a salir al alza con fuerza, generando un ranguito en estos niveles, nuevas liquidaciones al alza, a la baja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el punto este, prácticamente de la liquidación, de la primera liquidación a la baja, hasta el bear market prácticamente, hasta el, digamos, no el bear market, porque el bear market ya viene de arriba, hasta el nuevo retroceso que se generó, prácticamente tuvimos 16 días más. Recuerden estos números. 16 días hasta el inicio de la última caída y fueron desde esta liquidación más o menos 30 días, un mes. Fíjense cómo es esta estructura y ahora les voy a mostrar cómo es la estructura actual. Si nos vamos a ver la estructura actual es prácticamente el mismo concepto de liquidaciones que se está dando. Volvemos ahí, borremos esto. Muy bien, tuvimos la primera liquidación a la baja, esa fue la liquidación a la baja, y de acá en los 17 días, fíjense la diferencia. En la pasada fueron 16 días que tardó en liquidar la compresión que se estaba realizando a la baja. Acá tardó 17 días. Después de los 17 días, obviamente si yo marco los 30 días que estábamos correlacionando antes, ¿qué fecha me daría? Déjenme ver y lo revisamos. 30 días me daría recién en el domingo 8 de marzo. Domingo 8 de marzo me daría tentativamente, más o menos, obviamente, porque estamos hablando, estamos especulando ahora. Esto no es mi estrategia. Ahora en este momento estamos especulando. 30 días, prácticamente es el 8 de marzo, domingo 8 de marzo, que podríamos llegar a tener una caída. 30, 31, 31 días sería domingo 8, 9, 10 de marzo. Ahora estamos generando estos pequeños picos al alza. Yo no sé si los podríamos correlacionar a estos picos al alza con los que ocurrió en su momento. Pero fíjense que ya pasaron 2 días. Pasaron 9 días desde la liquidación y esto no tiende a ir arriba.
Veamos si llega al nivel de oferta primero que tenemos, de estos niveles de los aproximadamente 74, 76 mil dólares, que serían mis próximas zonas de oferta fuerte en lo que es Bitcoin. Pero en líneas generales tenemos que saber esta es la idea. Tenemos que saber que estas estructuras están siendo prácticamente las mismas estructuras que se dieron en su momento. Y a mí, obviamente, siguiendo este concepto, a mí me da que tendríamos el domingo 8 aproximadamente, el lunes 9, redondeemos más o menos en esas fechas, el inicio de un retroceso mucho más grande. En el caso de que empiece a retroceder, ¿a dónde yo me posicionaría el alza? Bueno, tengo alguna zonita en los 54, pero la zonita que a mí más me interesa sería recién los precios de inversión por debajo de los 45 mil dólares. Por debajo de los 45 mil dólares sería una zona de compra para mí. No de long, no apalancamiento de por 50, ni siquiera de por 20. Sería una zona de compra. Y por debajo de esto, esa zona sería debajo de los 31 mil dólares, otra zonita de inversión. Teniendo en cuenta el bloque de orden bajista diario, tenemos la zona de los 74 o 76 mil dólares para oferta. Y eso es lo que yo estaría esperando en este gráfico diario para empezar a vender o iniciar un short prácticamente con un apalancamiento de por 1, por 2 o por 3. Muy bien. Después tenemos obviamente más zonitas para arriba, el nivel de los 86, tenemos el nivel de los 101, pero bueno, no nos vayamos tan lejos del precio actual. Si nos vamos a un gráfico un poquito más cercano de 1H, yo les había dicho que íbamos a generar un retroceso en esta estructura. Fíjense que prácticamente llegó ahí, bueno, primero llegó acá. Generó un retroceso al alza desde este bloque de orden alcista de los 65 mil dólares. Llegó prácticamente a la zona de los 70 mil dólares, eliminando la liquidez de ese último máximo. Acá retrocedió, este no lo analicé yo, pero podemos ver la reacción que tuvo el bloque de orden alcista de los 66.300 y ahora este sí lo operamos, el de los 68.600, no, 68.900 creo que era, o 68.700, ya lo vamos a ver ahora en el gráfico de futuro. Y recién operamos esta de acá abajo, pero también el gráfico de futuros. Está complicado el mercado por todas estas cuestiones fundamentales que le vengo diciendo. Obviamente cuestiones fundamentales bastante feas, bastante tristes, pero bueno, nosotros nos tenemos que enfocar simplemente en el mercado y entender que va a generar volatilidad este tipo de noticias. Si ustedes me preguntan qué haría yo me voy de vacaciones la semana que viene. O sea, yo personalmente esperaría que pase todo esto, que pase tanto ruido y después volvería a posicionar. Pero bueno, obviamente que hay una necesidad de operar incluso en estas situaciones. Yo personalmente voy a esperar zonas mucho más seguras, zonas de liquidez más fuerte y posterior a estas zonitas, quizás me posiciono solamente en reducido. Muy bien. Podemos llegar a tener un pivote en la zonita de los 66.900. Mejor lo vamos a refinar en el gráfico del futuro. Podemos llegar a tener otras zonitas en el nivel de los 64.700, 64.800 y después niveles más abajo en los 61.500. Acá de oferta, la verdad que tenemos poquito, fíjense que es una estructura bastante balanceada, sería muy lindo que nos llegue a la zonita de los 76 mil dólares para la oferta que fuerte que tenemos, pero por el momento nos vamos a tener que manejar con la zonita de pivot que ya tenemos marcada. Esto obviamente ya no me interesa más. Si tengo algo de oferta, recién va a ser en esa estructura, porque tenemos nuevas formas de liquidez al alza. Estas zonitas son muy débiles de oferta. Lo único que tengo lindo de oferta, lindo, sería la zonita de los 76. De todas maneras hay que marcar esto porque algún pequeño pivot le podemos llegar a sacar, sobre todo en el mercado de futuros y con bajo apalancamiento. Ahora sí vamos a pasar con lo que es el mercado de futuro, que es donde nosotros empezamos a meter precios más refinados, ¿verdad?
Vamos a el gráfico de futuros. Bueno, estuvo muy buena la entradita esa que pasamos recién. Fíjense que anduvimos bastante bien estos días, por más que estuvo complicado porque hubo muchas liquidaciones fuertes. Fíjense que acá fue cuando, no sé, creo que tiraron un cohete y ahí nomás empezó a caer el precio. Nosotros teníamos una zonita de oferta justo ahí y al parecer anduvo muy bien. Acá también un retroceso lindo. Bueno, también tuvimos un stop loss. Bueno, un pequeño long, un pequeño short y este último long que acabamos de sacar en el canal privado anduvo muy bien. Fíjense, ya casi un 1% en una zona de scalping. Eso tienen que recordarlo también. 1% en scalping es prácticamente una relación de más de 3-1 en relación con el stop loss. Por eso es tan importante saber qué tipo de relaciones están utilizando, porque en eso se basa el apalancamiento y se basa el dinero en riesgo que se considera por trade. Tengo zonitas débiles, sí, son débiles porque no hay muy buena liquidez que me detenga una supuesta subida abrupta. Hasta la zonita de los 75.991 e incluso esta, la verdad que si va considerado todo en reducido porque no hay buena liquidez que detenga una subida hasta los 75.991. Esta vendría a ser la zonita refinada eh, del gráfico de 1H que recién les mencionaba. Perfecto, vamos a ver qué más tenemos. Ahí con los chicos de BlockFine estamos tradeando full, metiendo volumen en lo que es para el torneo de trading. Con los chicos del privado estamos metiendo volumen también para llegar al premio, aunque sea el premio mínimo, y de ahí ir escalando. Así que, bueno, les dejo el link de referido en la descripción. Creo que el 20 termina lo que vendría a ser el torneo, así que, bueno, no se lo pierdan. Probablemente hay algo acá y ya se podría empezar a considerar porque me eliminaría esa liquidez, esa línea de tendencia. Vamos a ver si lo refinamos a ver. ¿Saben lo que debería hacer yo una vez que vuelva de las vacaciones? Borrar todo el gráfico, todo lo que tengo dibujado en el gráfico de Bitcoin, borrarlo todo directamente, porque está pesadísimo este gráfico ya. También son varios años en los que vengo analizando en el mismo gráfico, ¿verdad? Así que veamos qué más sigue. Bien, yo creo que estamos bien con estas zonas. Me comentan ahí en el chat, ¿se entendió la idea que tenemos con Bitcoin? ¿Se entendió esta explicación del fractal? ¿Se entendió lo que yo espero en base a este fractal que para mí nos queda un tirón más para abajo? Además de toda la liquidez que estamos viendo, fíjense la cantidad de liquidez, tenemos líneas de tendencia, líneas de tendencia históricas. Esta es la línea de tendencia histórica. Y fíjense el valor en el cual se liquidaría. Se liquida recién en los 30.000 dólares, alrededor de los 30.000 dólares. Y aquellos que me decían en su momento, cuando estábamos en los 69.000 dólares, que nunca más íbamos a llegar a los 30.000 dólares y terminamos llegando a los 16.000 dólares, lo mismo me decían en 120.000 dólares cuando yo les comentaba que el próximo precio de compra era 82. Por eso no nos dediquemos a adivinar qué va a ser el mercado, simplemente nos posicionemos tanto en oferta y demanda y que el mercado decida, que las instituciones hagan sus chanchullos, que hagan su juego, porque al fin y al cabo simplemente esto termina siendo un juego de liquidaciones masivas manejado por instituciones liquidando a las masas que siguen operando con teorías de trading antiguas. Muy bien, pasamos ahora a lo que es Ethereum, agarramos un lindo short. Este no sé si lo analizamos en el privado o en el último vivo. En el último vivo hicimos varios análisis de varios activos y bueno, me parece que era de ese análisis. El temite es este.
tenemos obviamente la misma situación que Bitcoin. Fíjense que tenemos mucha liquidez al alza y recién tendríamos zonitas para considerar en estos niveles, niveles de 2205 y 2257. No hay muchas más zonas e incluso estas zonitas que marqué acá, la de acá sí, la de 1867 sí es buena, pero esta es media flojita. Quizá la vamos a dejar de observación porque no me liquida esta línea de tendencias que está trayendo mucha liquidez chart. Así que en líneas generales de Ethereum lo voy a dejar así, no tengo más zonas para considerar. Solana anduvo muy bien con las zonitas que habíamos considerado, lamentablemente no me llegó ahí al último short, de que esto lo habíamos puesto hoy en el canal privado en 87.63, bueno, no quiso llegar por muy poquito, pero le agarramos ese short y agarramos muy preciso también ese short, que sí, ese también fue analizado en vivo. ¿Cuándo fue ¿cuándo fue que analicé? El domingo hicimos el análisis a pedido. Prácticamente la misma estructura, solo que la línea de tendencia me está generando liquidez un poco más por debajo. Vamos en reducido o mejor. Yo prácticamente voy a hacer una en observación, las voy a dejar varias zonas. En líneas generales, Solana lo voy a dejar con esta configuración, no mucho más. Recuerden que el domingo pasado les di mis zonas de inversión en cada activo, ¿no? Eso es hasta más importante que estos pequeños trades que podemos sacar en estos movimientos. Bueno, tampoco tan pequeños, fíjense que le sacamos 8%, llegó un 8% máximo a este recorrido. El oro, bueno, teníamos una oferta ahí, salió media rara esa oferta, pero fíjense que fue el máximo local, el cual generó ya un retroceso bastante grande, fíjense, de 6,8% de la baja, un espectáculo. Hermoso. ¿Qué está yendo a buscar el oro? Probablemente lo que está yendo a buscar es esta liquidez, eso que le estoy marcando ahora. Hay dos zonitas para considerar, tengo estas dos zonitas para considerar en demanda, en lo que es el oro en 4.935 y 4.894, probablemente en split de posiciones, y después 4.745 y 4.675. Pero ya le agarramos el short y en long ya venimos desde acá, así que ya estamos muy bien posicionados en el oro. Fíjense la cantidad de pivot que le sacamos y todos estos pivots fueron analizados en estos vivos. Eso es lo importante, ¿verdad? Chicos, recuerden suscribirse, dejar el me gusta y un buen comentario, ¿eh? Recuerden, para apoyar este pequeño y humilde canal de trading, así el algoritmo me deja de odiar, el algoritmo de YouTube. Muy bien. Vamos a ver ahora de ofertas si hay algo más que esto que he marcado. Bueno, esto ya no tiene sentido. Vamos a ver algo más. Tengan siempre en consideración que cuando hay tanta volatilidad por noticias, las estrategias que requieren tanta precisión como la mía probablemente se vean vulneradas. Yo no puedo aplicar un stop loss de 0,3% como suelo aplicar en el oro en estos momentos, ¿verdad? Esa, esa extrema precisión yo no la puedo aplicar en estos momentos por el simple hecho de que los volúmenes que se están manejando son mucho más grandes. Mi estrategia funciona en el mercado normal, en el mercado de todos los días, pero cuando hay estos fundamentales, no es que la estrategia no funcione, sino que las gestiones por ahí no aguantan. Muy bien. Oro, línea general, lo dejo con la siguiente configuración. Vamos con el euro dólar y esto fue una delicia. Esto fue una delicia, ¿verdad? 1.1537. Les dije que había que esperarlo. Es decir, no es que había que esperarlo. Les dije que no tenía más nada. Tenía una pequeña zonita ahí que me dejó en visto porque generó la reacción antes de que llegara el precio. Pero fíjense qué delicia cómo llegó justo a la zona de 1.1537
buscó liquidez y rebotó de una forma extremadamente precisa, liquidando todas esas líneas de tendencia que les marqué recién. Fíjense, 1.1537 y el precio llegó a 1.1532. Fíjense que entró, pero por absolutamente nada, cero delta prácticamente, 0% de delta, una delicia. Muy bien, le dejamos ahí y esto ya lo borramos, un espectáculo. ¿Hasta dónde? Bueno, vamos a ver eso. Probablemente llegue hasta la zonita, esta zonita de acá. Vamos a ver dónde nos podríamos llegar a volver a posicionar a la baja. Porque encima ya lo agarramos ahí en short. Agarramos ese long, ese long. No pudimos agarrar ese short porque nos dejó en visto. Así que bueno, vamos a marcar dónde podríamos volver a posicionarnos en oferta en lo que es euro dólar. ¿Qué dicen? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Va a llegar a 45 Bitcoin? ¿Va a rebotar definitivamente en los 50 y pico mil? ¿Va a llegar a hacer piso en los 30.000? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es su opinión? Ahí los leo en los comentarios. Me gusta saber la opinión de los demás. Porque obviamente que mi estrategia no la cambio por nada, pero uno puede tener opiniones sobre cosas que la estrategia no te permite saber. Y mi estrategia no me permite adivinar para dónde va a ir el precio, ¿verdad? Mi estrategia me dice dónde comprar y dónde vender, ¿no? Muy bien. En líneas generales, vamos a ver estas otras zonitas de demanda, a ver si sirven de algo o no. No, no sirve de nada. Eso no es prácticamente liquidez. Bueno, vamos a tener que analizar un poquito mejor. Déjenme ver esto en 4H. Vamos a borrar un poquito todo esto un rato. Fíjense la cantidad de liquidez que liquidó esta caída. Es hermoso. Es bellísimo, como dice el meme. No, personalmente lo vamos a dejar así. No tengo muy buenas zonas en esta estructura. Yo creo que el long ya lo agarramos ahí y no vamos a tener otro long más abajo. Vamos a esperar esas zonitas y si no, la mejor zonita en 1.1297.1. Muy bien. La del euro fue quirúrgica, dice Enzo. Exactamente. A ver, el domingo todo le salió. Sí, Fran, explica eso. Sencilla. Muy bien. Master, ¿qué opina del Litecoin y Bitcoin Cash? ¿Valen la pena? Alfredo, te comento, yo no hago análisis fundamental, yo no me pongo a leer los white papers ni nada de eso, yo simplemente busco zonas de oferta y demás. Litecoin, vamos a hacer un análisis de Litecoin que no es una moneda no es una shitcoin, digamos, pero lo vamos a hacer para zonita de inversión. ¿En qué precio yo invertiría en Litecoin? Esa es la pregunta. Obviamente ya se dio el primer mínimo que hubiésemos querido comprar ahí en los 45.38. Tengo que buscar algo por debajo de eso, ¿verdad? Ahí se dio, ¿no? 45.38. Vamos a ver si hay algo más por debajo de toda esa estructura que podríamos considerar para inversión. Primero nos vamos a esa estructura y algo tenemos por acá. Algo hay por ahí, probablemente, no sé si de inversión, pero quizás para sacarle un long interesante. Déjenme ver si llegamos. Si no, voy a tener que recortar de nuevo. ¿Qué ocurre? Se está quedando sin liquidez fuerte a la baja. Sin liquidez, digamos, eh, con buen volumen. ¿Y qué pasa con eso? Me preguntara. Que no podemos esperar un gran pivot de zonas con poco volumen. Bien, vamos a ver, vamos a recortar de nuevo esto. Y analizamos acá donde tenemos una zonita. Bueno, ahí tenemos una zonita y ahí tenemos otra zonita. Probablemente son más bien zonitas de quizás inversiones en splits en reducido. Es decir,
Eso no es liquidez en el gráfico diario, a eso es lo que voy. Vamos a ver cómo me queda. Ahí hay unas zonitas. Y vamos a ver si encontramos algo por acá abajo también que nos pueda ayudar a posicionarnos al alza en lo que es Litecoin. Yo lo tradeaba mucho en su momento Litecoin, hasta que empezó a tener un poquito de comportamiento de shitcoin y dije, no, ya está, no lo opero más, simplemente porque empezó a meter mucha volatilidad y de la volatilidad que te lleva a generar una estructura de shitcoin. ¿Cuál es la estructura de la shitcoin? Tremendos pumps y después unas caídas brutales, muy parecido a lo que sería un rug pull. Muy bien. Vamos a ver qué más me dice acá. Lo importante es ver dónde salen los impulsos institucionales. Salimos de acá. Muy bien. Fíjense, de esta manera me va a quedar lo que es Litecoin. Litecoin. Zonas de inversión débiles, digamos. No son grandes zonas de inversión. Si me preguntan, esperen. No, fíjense que eso ya se dio. La de 36.61 ya se dio. La marqué ahí y ahí ya se dio. Así que esa no vale. Esa ya no sirve más. En líneas generales, estas serían mis próximas zonitas para Litecoin. Obviamente la de 32 es la que más me gusta. Bien, ¿qué más? No entiendo mucho, debería buscar los mínimos anteriores solo para entrar cuando los toquen full. Claro, yo opero zonas de oferta y demanda. Todo lo que esté por encima del precio que yo marco son zonas de oferta, es decir, para vender o iniciar short en mi estrategia. Y todo lo que está por debajo del precio actual son zonas de demanda, inversión o de compra, ¿verdad? Obviamente que la estrategia tiene un desarrollo bastante más amplio. Hay que entender lo que yo opero liquidez. Yo sé dónde van a ir a perder todos los, o la gran mayoría de los traders, y yo sé que ahí va, el precio va a generar un pivot porque simplemente el trading es un negocio de aquellos que pueden manejar el precio, como la ballena, la institución y los market makers. Hola Fran, una consulta técnica por la guerra y algún riesgo con USDT. ¿Qué medidas se podrían adoptar de resguardo? No tengo ni idea, tengo la misma pregunta que vos. Yo, como les comentaba recién, no hago mucho análisis fundamental. Yo creo que es más una apuesta eso de si le apostas al USDC, si le apostas al USD, si le apostas al efectivo o lo pasas todo a pesos argentinos. No sé, es una cuestión de cada uno, es una apuesta que va a tener que hacer cada uno. O nos quedamos en USDT, ¿verdad? Ese es el tema. Es bastante compleja esa pregunta que me hiciste. Yo la verdad no sabría responderte. Muy bien, y hasta acá llegamos con el análisis de hoy. Nos estamos viendo el viernes que viene. Suscríbanse, ya que estuve viendo la estadística y hay un montón de gente que no está suscrito y que mira los análisis. Así que suscríbanse, compartan esta información para todos aquellos que están interesados en el trading y que quieran aprender el trading con una vista muy diferente a lo que está en todos lados. Que tengan una excelente semana. Nos vemos el viernes y mucho cuidado con el mercado esta semana. Tratemos de salir vivos. Tratemos de entender que es una semana de menos es más. Muchísimas gracias. Chau, chau.